doesn't believe in you, just forget. Sentía que era una chica que no había visto en mucho tiempo. They think I'm extraordinary. You break my heart, break my... Muy bien su voz. For you wanna make others happy. Make yourself happy first. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. El día de hoy quiero que me acompañen a escuchar un cover que me han pedido mucho de Putri Aryani cantando en TED Universitas Indonesia. Vamos a ver esto. Wow. I remember when we're still alone. Your love, your voice, and your bright eyes were together in this land. Promise we'll forever. And now you left me alone, 'cause you find someone better. You wouldn't be with her. And one thing I know, you break my heart, break my... Ella habló en esta presentación, todo lo que dijo creo que son mensajes muy importantes para la juventud y también para pues las personas que la seguimos a ella, que nos gusta su música, nos gusta lo que hace. Make me so down in a loneliness. You left me when I did. Thought you were my blessing, being my prince, but I was wrong. Baby, you changed pink into blue. Bueno, como siempre, escucharla a ella impresionante. Creo que tiene una calidad vocal que todos sabemos que es pues impresionante. Esta canción muy bonita que ella compuso, cada vez que la escucho me encanta. Creo que es una canción que va mucho con su voz y obviamente siempre ella tocando el piano, algo que hace perfecta esta interpretación. And what does means all the things that we have returned, the great conversation and a beautiful picture, perfect definition of sadly flower. You break my heart, make me... En cada canción me llegaba y sentía como la vibra y lo que ella quería transmitir por medio de su música, por medio de sus interpretaciones. Y yo pues me siento muy... identifico con ella porque yo también canto y también me gusta la música, así que esto fue más conexiones del alma. Así que muchos pueden decir lo que sea, pero creo que lo más importante es que Putri siga siguiendo sus sueños. Out in a loneliness, you left me when I did. Thought you were my blessing, being my prince, but I was wrong. Oh baby, you changed your pink into the blue. You break my heart, make me so down in a loneliness. You left me when I'm in love. I was wrong, I was wrong.
was wrong, I was wrong, I was wrong. Do I fall? Bueno, creo que todas las veces que ella canta esta canción es impresionante escuchar su calidad vocal, es como escuchar la canción original, no hay cambio alguno, su voz no necesita ningún efecto, como lo he dicho anteriormente, creo que solamente basta que ella esté tocando su piano, cantando y hace cosas impresionantes con su voz, algunos melismas, maneja muy bien su voz y también sabe llegarle a la gente mediante simplemente cantar, lo cual es muy difícil de hacer porque pues hay que interpretar para que las personas puedan sentir el mensaje que quieres llevar a través de las canciones. Y creo que ella lo hace perfectamente bien, solamente sentada cantando. Esto es impresionante. Vamos a ver qué canción viene ahorita. This is my story. How do I survive with my life? When I was born 3 months earlier than supposed schedule and had to be put in an incubator, I never gave up. Putri will never be able to make it, they said. Putri will never be able to live normally. Putri is weak and flawed and helpless. When I joined singing competition years ago and got bullied endlessly, I never gave up. Putri is crazy, they said, and lame, and incapable, and delusional, and powerless. When I start sharing my music on social media and many people left hateful comments, I never gave up. When I start releasing songs and people start calling me names, I never gave up. Wow. No matter what happened, I never gave up. And I never will. Because I know. Because I've got family and friends who believe in me. They think I'm extraordinary. They think I'm capable. They think I'm inspiring. And they always spread a positivity to me. So I can deal with all of this. Bueno, antes de que empiece a cantar esta canción, lo que ella estaba diciendo allí, creo que es una chica que es muy fuerte, creo que tiene mucha valentía de hacer todo esto porque se ha aferrado a sus sueños, a lo que ella siente. Me gusta lo que está diciendo porque precisamente cuando empecé a reaccionar de ella, también tuve comentarios negativos diciéndome que de pronto era lástima por lo que yo lo hacía. Y realmente no. Cuando amas la música, cuando eres capaz de sentir la música más que cualquier cosa, puedes apreciar a un artista no por lo que tenga, no por sus falencias, no por sus defectos, sino por lo que sí puede hacer, por lo que sí puede llevar a la gente, por lo que te transmite. Y creo que esto fue lo que ella logró conmigo cuando la escuché en la audición de America's Got Talent. Sentía que era una chica que no había visto en mucho tiempo, un artista que no se ve. Hoy en día hay muchos tipos de artista, hoy en día hay gente que canta muy bien, otros que no cantan del todo bien, pero son famosos y yo sentía que ella no era de esa categoría, sino que era una chica que pues iba a traer algo distinto. Y esto me llamó mucho la atención, empecé a escucharla, ustedes me fueron recomendando otras canciones, que ese positivismo que ella tiene, que es admirable, esa energía que ella tiene, que muchos quisiéramos tenerla, que la caracteriza tanto, la dedicación, es una chica fantástica. Poder tocar el piano de la manera que ella lo toca, poder tocar la flauta, poder tocar tantos instrumentos que ella toca y cantar de esta manera, creo que se ha preparado muy bien para hacerlo.
Nadie te va a quitar eso, eso te lo ganaste tú mismo. Así que esta es una de las razones por las que la admiro y me gusta lo que hace. Vamos a seguir viendo esto. Saat yang lain tak bisa terima diriku apa adanya, kaulah yang selalu ada, temani diriku dengan setia saat takutku sedang melanda. Kau selalu bilang semua tak apa, katamu aku sempurna. Saat yang lain tak ingin mengakuinya, dan akhirnya ku temukan diriku sempurna. Kaulah yang mengajari mencintai dengan setulus hati. Bersamamu ku merasa beruntung, dapatkan kasih yang tak terhitung. Esta interpretación está muy bonita. Es una canción que de repente creo que está en indonés. No puedo entender obviamente todo lo que ella está diciendo, pero sí siento lo que ella me quiere inspirar a través de la canción. Y esto es algo que lo que me refiero, de que no necesitas de pronto saber el idioma, no necesitas estar parado y moverte súper extremadamente exagerado. No, es simplemente el poder tener ese don que no todos tienen para poder transmitir tu música, lo que sientes, las interpretaciones a los demás. Y este es el don que ella tiene, es un don que se le da. El hacer toda esta música, de verdad que muchos quisiéramos poder tener esa facilidad de poder que la música saliera así tan sencillo, y eso es por lo que también la admiro mucho, porque se le da muy bien, es un don que ella tiene. Wow. Dan akhirnya ku temukan diriku sempurna. Kaulah yang mengajari mencintai dengan setulus hati. Bersamamu ku merasa beruntung, dapatkan kasih yang tak terhitung. Jika bukan karenamu, aku tak pernah tahu apa itu bahagia. Wow. Dapatkan kasih yang tak terhitung. Jika bukan karenamu. Creo
Creo que es el sentimiento que ella le pone a todas las interpretaciones, la manera en la que ella canta algunos pedazos es lo que hace que transmita ese como poder a la hora de cantar estas canciones, lo que la hace tan especial. Obviamente su voz, el timbre de su voz es muy amplio, tiene un rango vocal bastante amplio en el que puede hacer tonos muy bajos, bien hechos, muy altos, también muy bien manejando su voz. Aku tak pernah tahu because of that, now I know that I am strong and I will never give up because I know that I'm invincible, not invisible. Yes. I'm capable. I'm powerful. I'm brave. I'm spectacular. I believe that everyone has their own potential. If on your way to success, there are people who try to get you down and doesn't believe in you, just forget them. Forget them and go continue your steps. You so much more than that. There are so many people who believes in you. So, you should believe in you too. I often share about 4 ways to love yourself. Do what you like. Do what you love. Find your passion first. And then, before you want to prove yourself to others, before you want to make others happy, make yourself happy first. Wow. Love yourself. Because yourself is more knowing about you than others. And then change the insecurity to a grateful, to a thankful. Wow. Plus, less overthinking, more positive thinking. Don't be afraid to dream it. Believe that in every steps that you take, in every steps that you make, there's always hope in there. There's always hope. So, just dreaming. Just dreaming and to make it right. Bueno, esta también es una de las razones por las que me gusta tanto y la admiro tanto, Ariani. La manera en la que ella está hablando es de una chica que pareciera que tuviera la experiencia súper de la vida y todo lo que dice es tan cierto y todo lo que dice es tan admirable porque se ve que le ha tocado pasar por cosas muy difíciles, pero se ha aferrado a la crianza que le han dado, se ha aferrado a sus ideales, a sus sueños y ese mensaje que ella está dejando a través de esta presentación, de lo que está diciendo, es un mensaje que deberíamos muchos tener más presente y poder también pues ponerlo en práctica. Creo que es una chica espléndida que necesitamos más personas así, necesitamos más líderes así que puedan llevar este mensaje al mundo y que puedan acabar con tanto negativismo que hay alrededor de muchas cosas y personas. Y tener personas como ella que lo que quieren es llevar un mensaje positivo en todas sus canciones, todas sus interpretaciones, que ella pues es una fiel ejemplo, un fiel ejemplo de que si tú quieres lo puedes hacer, de que tienes que luchar por tus sueños y me parece que es de admirar todo lo que ella está diciendo. Es una artista muy completa
que no tengo ninguna duda de que va a seguir subiendo, va a seguir saliendo a flote, va a poder cumplir todos sus sueños porque creo que tiene las bases más importantes, que es esa tolerancia y esa como estar con los pies en la tierra, entender lo que deberíamos todos hacer, es impresionante. Vamos a escuchar esta última canción que nos va a interpretar. Datang dari warna berbeda, menghiasi hari-hari dengan cita dan cinta. Kadang kita rasakan kalah, namun di kamus hidupku tiada kata menyerah, terus melangkah tak kenal lelah. Kita selalu punya harapan, bersama meraih impian. Sahabat sejati selalu saling menguatkan, gapai mimpi setinggi bintang. Saat badai terus menerjang, selalu ada untuk kita peluk hangat dan penopang ekspektasi, mimpi dan ambisi. Jadi alur terindah, warnai kisah ini terus. Creo que es magnífico lo que ella puede construir, lo que ella puede hacer. Creo que esta es una canción de ella. Ustedes me lo dejarán saber en los comentarios. Nunca la había escuchado, pero me parece que le queda muy bien a su voz y que tiene un ritmo que es bastante pegajoso. Creo que ella es, como lo decía, una artista muy completa que escribe, hace los arreglos musicales, canta muy bien y fuera de eso lleva un mensaje a través de estas canciones. Esto es, pero impresionante, de verdad que ella estaba destinada para salir adelante y eso que le falta mucho camino. Sé que muchas cosas buenas le van a venir a ella, pero una persona así pues estaba destinada a hacer todo lo que ha hecho y mucho más. Melangkah sambut masa depan, kita selalu punya harapan, bersama meraih impian. Sahabat sejati selalu saling menguatkan, gapai mimpi setinggi bintang. Kita selalu punya harapan, bersama meraih impian. Sahabat sejati selalu saling menguatkan. Bersama meraih impian. Sahabat sejati selalu saling menguatkan, gapai mimpi setinggi bintang. Selalu ada harapan, sahabat sejati selalu saling menguatkan, gapai mimpi setinggi bintang. Creo que esta presentación muy interesante, ya entiendo por qué muchos de ustedes me la estaban recomendando hace bastante tiempo. Creo que tenemos que seguir apoyándola. Es una chica súper completa, una artista que tiene un camino por delante. Me han dicho por allí que viene un sencillo nuevo. Vamos a ver, tengo las expectativas bastante altas porque sé que lo que sea que vaya a hacer, lo va a hacer perfecto como todo lo que ya ha hecho.
por favor, vayan a suscribirse al canal de Putri Ariani, hay que seguirle apoyando. Si les ha gustado esta reacción, no olviden darle click a suscribir, a la campanita para que sepan cuando tengo nuevas reacciones. Gracias por acompañarme, por estar acá conmigo y nos vemos en la próxima.